Entre las múltiples obras maestras de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio destaca como un símbolo universal de la conexión entre arte, ciencia y humanidad. Este dibujo, creado alrededor de 1490, no es solo una representación gráfica de las proporciones ideales del cuerpo humano, sino también un manifiesto visual que combina matemáticas, anatomía y filosofía. Inspirado en el arquitecto romano Vitruvio, quien escribió sobre las proporciones humanas en su Tratado de Arquitectura, Leonardo reinterpretó estas ideas desde la perspectiva del Renacimiento, añadiendo su propia investigación y visión artística. Más que un simple dibujo, El hombre de Vitruvio es una ventana al pensamiento de un genio que buscaba entender la armonía del universo a través del cuerpo humano. El Renacimiento, periodo en el que Leonardo vivió y trabajó, fue una era marcada por el redescubrimiento de los textos clásicos y una renovada valoración del conocimiento interdisciplinario. Los estudiosos del Renacimiento encontraron en la obra de autores griegos y romanos como Platón, Aristóteles y Vitruvio, no solo inspiración, sino también un fundamento para cuestionar las estructuras medievales de pensamiento. En este contexto, Vitruvio se convirtió en una figura central. En su Tratado de Arquitectura, escrito en el siglo I a.C., Vitruvio describió el cuerpo humano como una medida ideal para la arquitectura. Según él, las proporciones humanas reflejaban una armonía que debía replicarse en las construcciones. Leonardo, profundamente influenciado por estas ideas, se propuso no solo representarlas, sino también verificarlas a través de la observación directa y la experimentación. Leonardo da Vinci vivió entre el 1452 y el 1519, encarnando perfectamente el espíritu renacentista. Pintor, inventor, científico y anatomista, Leonardo veía el arte y la ciencia como dos caras de la misma moneda. Para él, comprender el cuerpo humano era esencial para entender las leyes que rigen el universo. Su enfoque interdisciplinario lo llevó a combinar elementos artísticos con estudios anatómicos precisos, como se evidencia en El hombre de Vitruvio. Este dibujo fue creado en una época en la que Leonardo trabajaba como aprendiz en el taller de Verrocchio en Florencia, posteriormente, como ingeniero y artista en Milán bajo el patrocinio de Ludovico Sforza. En sus cuadernos, llenos de observaciones detalladas y bocetos, Leonardo exploró no solo la anatomía humana, sino también las matemáticas, la óptica y la mecánica, áreas que convergen en esta obra. El dibujo muestra a un hombre desnudo en dos posiciones superpuestas, inscrito dentro de un círculo y un cuadrado. La figura parece estar en movimiento, con brazos y piernas extendidos en diferentes ángulos. Leonardo incluyó anotaciones en la parte superior e inferior, basadas en las proporciones descritas por Vitruvio. Estas anotaciones están escritas al revés, una técnica característica de los manuscritos de Leonardo. El círculo y el cuadrado, que encierran al hombre, tienen un profundo simbolismo. El círculo representa el universo y lo divino, mientras que el cuadrado simboliza lo terrenal y lo material. Al ubicar al hombre como puente entre ambas formas, Leonardo establece una conexión entre lo humano y lo cósmico. El hombre de Vitruvio es, ante todo, un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Según Vitruvio, el cuerpo humano puede dividirse en partes proporcionadas que reflejan una armonía intrínseca. Algunas de estas proporciones, verificadas por Leonardo, incluyen: la longitud de los brazos extendidos es igual a la altura total del cuerpo. La distancia entre el ombligo y los pies es igual a la mitad de la altura del cuerpo. La cabeza representa una octava parte de la altura total. Leonardo no se limitó a transcribir las ideas de Vitruvio, sino que las verificó mediante observación directa, llevando a cabo disecciones anatómicas para comprender mejor la estructura del cuerpo humano. Uno de los aspectos más fascinantes de El hombre de Vitruvio es cómo refleja la relación entre el individuo y el universo. Durante el Renacimiento, prevalecía la idea de que el cuerpo humano era un microcosmos que reflejaba el orden del macrocosmos. Leonardo, al inscribir la figura humana en un círculo y un cuadrado, sugiere que el hombre es una medida de todas las cosas, capaz de conectar lo terrenal con lo celestial.
El dibujo también puede interpretarse como un estudio de la dualidad humana. Mientras que el cuadrado, con sus líneas rectas y ángulos definidos, representa el mundo físico y tangible, el círculo simboliza el alma, la perfección y la espiritualidad. La figura humana, al ocupar ambos espacios, se convierte en un puente entre estas dimensiones, un tema recurrente en la obra de Leonardo. La filosofía neoplatónica, popular en el Renacimiento, también está presente en esta obra. Según el neoplatonismo, la belleza y la proporción son reflejos de la perfección divina. Al representar al cuerpo humano con proporciones ideales, Leonardo no solo celebra la anatomía, sino que también resalta la conexión del hombre con lo divino. El concepto de proporción ideal ha tenido un impacto duradero en la arquitectura. Durante el Renacimiento, arquitectos como Leon Battista Alberti y Andrea Palladio usaron el cuerpo humano como modelo para diseñar edificios que reflejaran armonía y orden. En el diseño contemporáneo, las proporciones descritas en El hombre de Vitruvio todavía se utilizan para crear estructuras ergonómicas y estéticamente agradables. Leonardo fue un pionero en el estudio del cuerpo humano, y El hombre de Vitruvio refleja su obsesión por entender cómo funciona el cuerpo en detalle. Su enfoque empírico, basado en disecciones y observaciones, sentó las bases para la anatomía moderna. Incluso hoy, el dibujo sigue siendo un símbolo de la intersección entre el arte y la ciencia médica. La representación del hombre como medida de todas las cosas tiene implicaciones filosóficas profundas. El hombre de Vitruvio sugiere que el autoconocimiento es esencial para entender el universo, una idea que resuena en disciplinas como la psicología y la filosofía existencial. Además, el énfasis de Leonardo en la conexión entre cuerpo y espíritu sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la relación entre lo físico y lo mental. En la era moderna, el hombre de Vitruvio se ha convertido en un símbolo universal del equilibrio, la perfección y el conocimiento interdisciplinario. Su imagen aparece en monedas, logotipos, manuales médicos y materiales educativos, consolidándose como un ícono cultural que trasciende fronteras. Artistas contemporáneos han reinterpretado el hombre de Vitruvio en diversos medios, desde la pintura hasta la escultura. En la tecnología, el dibujo ha inspirado diseños ergonómicos y ha sido utilizado como referencia en estudios de inteligencia artificial y biomecánica. La obra de Leonardo sigue siendo relevante porque aborda preguntas fundamentales sobre el lugar del ser humano en el universo. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan rápidamente, el hombre de Vitruvio nos recuerda la importancia de equilibrar el conocimiento técnico con la comprensión humanista. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos no solo fomentó avances científicos y artísticos, sino que también inspiró reflexiones profundas sobre la relación entre el hombre y lo divino. En este contexto, el hombre de Vitruvio puede interpretarse como una representación simbólica de la conexión entre el ser humano y Dios. La inscripción del hombre en el círculo y el cuadrado, figuras geométricas asociadas con la perfección y el orden, evoca una visión del ser humano como una creación divina diseñada con precisión y propósito. En la tradición judeocristiana, la idea de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, resuena con la obra de Leonardo. Al mostrar al cuerpo humano como un modelo de proporción y armonía, el hombre de Vitruvio refuerza esta noción, sugiriendo que el cuerpo humano es un reflejo de la perfección divina. Además, el ombligo, ubicado en el centro del dibujo, puede interpretarse como un punto de origen, un símbolo del vínculo entre la humanidad y su creador. Las figuras geométricas en el dibujo tienen profundas connotaciones espirituales. En muchas tradiciones religiosas y místicas, el círculo simboliza lo infinito, lo eterno y lo divino. Representa el cielo, el espíritu y la perfección de Dios. Por otro lado, el cuadrado está asociado con la tierra, la materialidad y el mundo físico. La unión de ambas figuras en el hombre de Vitruvio refleja la dualidad inherente al ser humano. Un ser terrenal que aspira a lo celestial, un puente entre el cuerpo y el alma. Esta interpretación se alinea con las enseñanzas neoplatónicas, populares en el Renacimiento, que veían al hombre como un microcosmos que contenía en sí mismo los elementos del universo.
Al colocar al hombre en el centro de estas dos figuras geométricas, Leonardo no solo celebra la anatomía humana, sino que también lo presenta como un ser intermedio, capaz de conectarse tanto con lo material como con lo divino. Al observar la figura central del hombre de Vitruvio, se puede notar una referencia implícita a la cruz cristiana. La posición de brazos y piernas extendidos crea una forma cruciforme que puede interpretarse como un eco del sacrificio de Cristo, un tema recurrente en el arte renacentista. En este sentido, la obra también puede ser vista como un recordatorio de la redención y el sufrimiento humano como parte del plan divino. La cruz no solo es un símbolo del sacrificio, sino también de la unión de opuestos. Lo horizontal y lo vertical, lo terrenal y lo celestial. En este contexto, el hombre de Vitruvio trasciende su propósito como un simple estudio de proporciones para convertirse en una meditación sobre la condición espiritual del hombre. El interés de Leonardo por las proporciones ideales también refleja una fascinación por el concepto de la proporción divina o razón áurea, un principio matemático que se considera una manifestación del orden cósmico. En muchas tradiciones religiosas, la belleza y la simetría son vistas como expresiones de la perfección divina. El hombre de Vitruvio, al capturar la armonía matemática del cuerpo humano, puede interpretarse como una representación de este principio, una forma de conectar las leyes físicas con la espiritualidad. La proporción divina también tiene implicaciones místicas, ya que su presencia en la naturaleza, el arte y la arquitectura sugiere que el universo fue diseñado por un creador inteligente. Para Leonardo, cuya obra se inspira en la observación directa y en la filosofía, la proporción ideal del cuerpo humano no solo era un fenómeno natural, sino también una señal de la huella divina en la creación. En el ámbito del misticismo y el esoterismo, el hombre de Vitruvio ha sido interpretado como un diagrama del hombre universal. En la tradición hermética y alquímica, el hombre es visto como un microcosmos que refleja la estructura del universo. La posición central del hombre en el dibujo sugiere que el ser humano no solo ocupa un lugar especial en la creación, sino que también contiene en sí mismo las claves para entender los misterios del cosmos. En el simbolismo alquímico, el círculo y el cuadrado a menudo se asocian con el proceso de transmutación espiritual. El cuadrado representa la materia prima, mientras que el círculo simboliza la perfección espiritual alcanzada al final de la gran obra. Desde esta perspectiva, el hombre de Vitruvio puede interpretarse como un manual visual para la autorrealización, una guía para quienes buscan trascender las limitaciones terrenales y alcanzar una unidad con lo divino.